Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean al canal del Panda Gamer 91 y vamos a iniciar con esas suposiciones. ¿Qué es lo que puede venir para el próximo FIFA 22 en modo carrera? Vamos a traer algunas teorías que posiblemente pudieran gustarles y aquí en los comentarios quiero que me dejen cuál de estas dos que voy a hablar les gustaría que estuvieran en el próximo modo carrera. Como les había mencionado en el video pasado, que si no lo vieron aquí les dejaré un link para que se pasen y lo miren, que obviamente EA Sports le pone un poquito más de atención al Madden y a los juegos de béisbol dentro de su franquicia que al mismísimo modo carrera de FIFA de 21-22. Y vamos a decirles por qué, ¿no? Vamos a comenzar, como tal aquí vamos a empezar, que aquí es como el menú que es, pues obviamente pues empezamos a notar claramente que pues las animaciones se ven claramente bastante completas, en donde está el entrenador planificando como tal la temporada. En la parte de arriba tenemos el calendario que también se muestra un poquito mejor, que no tengamos que irnos a la pestaña donde tengamos que estar buscando como tal el calendario. Pero bueno, eso no es tan importante. Bueno, creo que es algo de lo mínimo que pudiéramos ir encontrando. Pero si nos pasamos, por ejemplo, al estadio, en este caso, vamos a ver que dentro de los recursos que nos da como tal el club, vamos a poder manejar no tan solo las transferencias ni tampoco pues los salarios. Vamos a tener que ver el tema de planificar los estadios, de poder recrear o crear una nueva sección para el estadio, o poder reconstruirlo desde cero. Como ven, del lado derecho tenemos las opiniones de las personas que están viniendo a visitar el estadio. Por ejemplo, dice que renovemos algunas secciones como tal, el baño, que es una de las cosas que están pidiendo, y del mismo modo el estacionamiento, que también están pidiendo la renovación. Por ejemplo, aquí en la parte, si escogemos como tal el estacionamiento, vamos a tener dos opciones en donde pide como tal renovar el estacionamiento, y por otro lado reconstruirlo para poder empezar a hacerlo desde cero. Lo mismo que la tienda, si queremos renovarla nos cuesta 20 millones, si queremos reconstruirla nos cuesta 3 millones. Y aquí está el tema de los baños, que es algo completamente nuevo para nosotros. Yo en lo personal no había visto el modo carrera del Madden, y realmente pues es algo que pues pudiera entretenernos, no tan solo ver el tema de los jugadores ni los salarios, simplemente pues pasarnos a ver el tema también del estadio. Creo que también, como pueden ver, cada vez que se va adquiriendo, pues el presupuesto se va reduciendo, y esto pues claramente se ve en la vida real dentro de un club. Vámonos al tema del marketing, que también es muy importante dentro pues de los modos carreras. Como tal, aquí vemos los tickets, ya sea dependiendo de qué palco estés, pues es el costo del boleto en el que te va a costar. Obviamente pues tú puedes darle un costo, y pues claramente pudiéramos ver que pues los mismos fans están de acuerdo o no al precio que están adquiriendo los boletos. Aquí igual pudiéramos nosotros, o podemos dentro de este modo carrera, se puede configurar para que tú puedas moverle y puedas ver que la misma afición está de acuerdo con los precios o no, y esto también puede repercutir más adelante en tus finanzas. Del mismo modo, si pasamos a la tienda, podemos ver que podemos checar claramente, poner los precios de las playeras, de las gorras, de las sudaderas del equipo, y claramente pues poner tú los precios. Y dependiendo también del jugador, van a dar algunas opiniones de que posiblemente la playera de algún jugador puede costar más cara que otra, o que la misma afición pide la playera más de un jugador que otra. Y esto claramente puede repercutir, como les comentaba, dentro de las finanzas. Tú puedes poner el precio de las playeras, el precio ya sea de las gorras, de los recuerdos, y esto pues tú puedes irlo llevando, puedes ir cuestionando y viendo cómo responde la afición, y pues ahí puedes ir viendo también qué es lo que te conviene moverle aquí en el tema de la tienda. Y también algo que ya teníamos dentro del modo carrera de hace años, del FIFA hasta me parece que 2007, es el tema de las bebidas y la comida dentro de la tienda, que también podemos manejar aquí cuál va a ser el costo de estos productos dentro del estadio.
y puedes ir cambiando dependiendo también el gusto o los comentarios que nos deje la afición que pues vaya a ir al estadio, y es claramente algo que pues no tenemos dentro del FIFA 21. Creo que por lo que llevamos y por lo que se ha hablado, creo que es algo que nos daría un plus adicional a la hora de jugar los modos carrera. Creo que en el tema de los alimentos, en el tema de las tiendas, las renovaciones del estadio, creo que nos darían un poquito más de vida a la hora de hacer un modo carrera. Tú puedes planificar la historia, puedes empezar desde un estadio que está prácticamente pues en pésimas condiciones, y con el manejo bueno o malo que estés llevando puedas conseguir que el estadio pues llegue a ser un estadio de lujo, dependiendo de las condiciones o la habilidad que tengas para poder manejar este club. Así que pues vamos a continuar con el siguiente tema que les quiero comentar, que es el tema de la edición de los estadios. Y vamos a hablar ahora de la creación de los estadios, que también como tal no viene dentro del FIFA 21, pues esperemos que venga para las próximas ediciones del FIFA, en donde podremos ver cómo aquí dentro del juego MLB podemos tener este modo de juego en donde podemos crear nuestros propios estadios a nuestro criterio, a nuestro gusto, y creo que es algo que pudiera implementar EA Sports para la próxima edición de FIFA 22. Creo que sería algo que nos entretuviera o podría entretener a lo largo de la historia que pudiéramos nosotros crear con algún equipo, y posiblemente empezar un equipo desde cero y empezar a recrear el estadio conforme a las ganancias que se vayan obteniendo dentro de la temporada, y pudiéramos terminar con un estadio, empezar con un estadio pequeño y terminar con un estadio pues ya bastante grande. Aquí podemos ver cómo empiezan a mover los palcos, cómo empiezan a agregar algunos palcos nuevos. Ahora sí que pues ya depende de la buena creatividad que tenga la persona para empezar a trabajar esos palcos, pero creo que esto pues pudiera entretenernos en el caso de que pudiéramos tener algún club que tenga muy buenas finanzas y poder meter, como vemos bien acá, pantallas, poder meter palcos, poder meter estacionamientos un poquito más amplios, la vista del estadio, el césped, que creo yo que esto, no sé ustedes, pero pues pudiera darle algo adicional al juego. Pero ya déjenme aquí en los comentarios qué opinan al respecto sobre estos puntos que les estoy tocando en este video. ¿Realmente creen que valdría la pena agregar estos puntos que se hablaron, que es como tal el tema del marketing, el tema de los estadios, el tema de llevar al equipo, no tan solo a los jugadores y a las finanzas, y un poquito meternos un poco más allá de que ya nos tienen acostumbrados como tal el FIFA 21? Así que aquí en los comentarios los estaré leyendo qué es lo que opinan al respecto sobre esto. A mi parecer creo que sí le daría un plus adicional a este modo carrera. Así que esto ha sido todo por el video. Estoy leyendo sus comentarios y ver qué es lo que opinan al respecto. Esto ha sido todo, y aquí les dejaré algunos videos por si quieren pasarse a ver más contenido de este canal. Y suscríbanse si no lo están, es totalmente gratuito para que pasen y sigan viendo más contenido. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos después.